Si tienes Hashimoto, muy probablemente tú ya hayas intentado muchas cosas. Y es que el problema real no es que te haga falta información, es muy probable que tú ya hayas cambiado tu alimentación, que hayas dejado el gluten, que hayas comprado tal vez algunos suplementos, pero aún así te sigue pasando y te sigues preguntando, ¿por qué no me sigo sintiendo bien? ¿Qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer tal vez para sentirme mejor? Y es que uno de los problemas que yo veo es que la gran mayoría de veces intentamos resolver una enfermedad tan compleja como Hashimoto cambiando tal vez una sola cosa, ¿sí? Pero Hashimoto y lograr realmente esa remisión funcional donde tú ya no te sientes gobernada por la enfermedad, sino que tú estás realmente en control de tu salud, a eso es a lo que yo llamo la remisión funcional. Lograr esa remisión funcional tiene muchas piezas de un rompecabezas, ¿ok? Y hoy quiero mostrarte precisamente cuáles son esas piezas que según mi enfoque vale la pena mirar para entender tal vez tu caso de una forma mucho más completa, porque tal vez no necesitas hacer más cosas, tal vez necesitas entender mejor las piezas de tu rompecabezas, cuáles necesitan más atención y cuáles no. Entonces, si esta es la primera vez que te encuentras con uno de mis videos, mi nombre es Lina Hernández, soy médica funcional, tengo Hashimoto desde hace 14 años y una de las cosas que más me frustró durante muchos años fue precisamente pensar que tenía que encontrar la respuesta, ¿sí? Como si tal vez hubiera una sola cosa que estuviera haciendo mal y que si lograba realmente descubrirla, pues finalmente todo se resolvería. Sería el gluten, será tal vez mi intestino, será mi estrés, será que no estoy durmiendo bien, será que de pronto necesito sumar otro suplemento. Y con el tiempo realmente entendí que no existe una única pieza que explique cómo se siente cada persona con Hashimoto. La enfermedad de cada una de nosotras es completamente distinta y tiene diferentes raíces que en tu caso seguramente vale la pena revisar a profundidad, saber cuáles son tus raíces puntuales y abordarlas. Pero hablando un poco en términos generales, hay diferentes piezas que sin duda pueden influir en cómo te sientes. Para algunas personas, una pieza muy importante puede ser optimizar el tratamiento tiroideo, o sea, cómo te estás tomando la levotiroxina. Si en tu caso ya tu Hashimoto está cursando con hipotiroidismo marcado y requiere suplementar con levotiroxina porque pues definitivamente no estás produciendo suficiente hormona. Para otras tal vez puede ser una deficiencia nutricional. Para otras tal vez puede haber un problema metabólico, como por ejemplo la resistencia a la insulina. Y para otra persona tal vez haya algo que no has abordado, por ejemplo, puede ser el sueño, el estrés, algún trauma, síntomas incluso digestivos. Entonces, no se trata de asumir que tú tienes que abordar todas las piezas sin un orden, sin tal vez una estrategia. Se trata de mirar el panorama completo y tal vez preguntarnos cuáles son las piezas que realmente están influyendo en cómo me siento yo. Y eso precisamente es lo que hacemos con las mujeres que acompaño en mi programa de acompañamiento de 90 días de Volver a mí. Pero te quiero hablar un poco de esas piezas, ¿ok? Tal vez la primera es cómo está funcionando tu tiroides, ¿sí? Porque, como te he explicado en videos anteriores, Hashimoto es una enfermedad autoinmune cuyo órgano blanco es la tiroides. Y con el tiempo, algunas personas pueden progresivamente perder precisamente esa capacidad de producir suficiente hormona tiroidea. Y en ese caso vas a necesitar un reemplazo hormonal que es la levotiroxina. O sea, la levotiroxina no es en sí algo secundario, es un pilar de tratamiento. Lo que pasa es que el error es pensar que Hashimoto se soluciona solamente tomándote una pastilla todos los días. Hashimoto es una enfermedad extremadamente compleja donde influyen
muchísimas cosas, no solamente que tú te estés tomando una pastilla diariamente. Entonces, desde mi enfoque, lo primero realmente es preguntarnos cómo está funcionando realmente tu tiroides. ¿Necesitas realmente tratamiento? ¿Está bien ajustado? ¿Está la dosis correcta? ¿Te estás tomando el medicamento de forma correcta? Porque podemos trabajar muchas otras piezas, pero si tú necesitas hormona y esa necesidad no está cubierta de forma correcta, pues eso es extremadamente importante. Y algo muy clave es que la levotiroxina en sí puede ser una pieza fundamental del tratamiento, pero no necesariamente responde por sí sola a todas las preguntas sobre por qué tú no te sigues sintiendo bien. Por eso uno sigue mirando. Entonces, la segunda pieza sería, ¿hay algún tipo de deficiencia nutricional? Porque no significa, y ya te lo he explicado en los otros videos, que todas las personas con Hashimoto tengan que tomar los mismos suplementos. Todo depende de cómo están tus niveles de diferentes cosas, ¿sí? De hierro, cómo está tu ferritina, cómo está tu vitamina B12, cómo está tu vitamina D, cómo está tu zinc, diferentes cosas. Pero si realmente queremos abordar todo, tenemos que personalizar muy bien las recomendaciones para ti según tus laboratorios, según tus paraclínicos. Y nuevamente el objetivo no es en sí llenar un cajón de suplementos, es preguntarnos qué es lo que necesitas corregir tal vez en tu caso, qué deficiencias nutricionales están presentes en tu caso. Y ahí pasamos a la tercera pieza, que es la alimentación, que sin duda es una de las piezas más importantes. Pero también está una de las piezas o de los componentes de este rompecabezas que más ansiedad genera porque hay mucha información alrededor. ¿Y qué se supone que debo comer? Ya tengo videos publicados precisamente sobre eso. Y mi postura inicial es, no quiero hablarte de restricciones. Quiero que tú lleves una alimentación, primero, que puedas sostener. Segundo, que no te inflame. O sea, que sea una alimentación realmente antiinflamatoria para quitarle esos triggers o esas cosas que están inflamando tu intestino y que por ende en un intestino que ya está lesionado, que está permeable, pueden favorecer ese ataque autoinmune a tu tiroides. Pero más allá de pensar en restricciones o de cosas que deberías evitar, siempre me gusta hablarte de las cosas que debes priorizar. Priorizar un buen aporte de proteína en cada comida, mucha fibra, ojalá de origen vegetal, buenas frutas con componente antioxidante, grasas saludables, carbohidratos complejos, una buena hidratación, ¿sí? Incluso fermentados también en tu alimentación que favorezcan esa digestión no solamente, sino además la producción de ácidos grasos de cadena corta, o sea, diferentes cosas que realmente te nutran. ¿Sí? Alimentos reales, comida real, quitar ultraprocesados, quitar obviamente azúcar, quitar cosas refinadas de pronto que ni siquiera te están nutriendo bien y ahí sí pensar en qué alimentos debo eliminar según tu caso, porque muchas veces nos enfocamos en qué retirar, qué eliminar, pero si tú estás eliminando un montón de alimentos y no te estás nutriendo de forma correcta, muy seguramente esta va a ser una alimentación que tú no vas a poder sostener. Y aquí pasamos a la cuarta pieza, que es el intestino, porque tu salud digestiva es algo clave e importantísimo. De hecho, en medicina funcional tenemos un dicho como que si no sabes por dónde empezar, empieza a trabajar el intestino, porque el intestino sin duda es una de las piezas claves e importantes en enfermedades autoinmunes y sobre todo en Hashimoto, ¿sí? Y si tú tienes tal vez algunos síntomas como lo es distensión, cambios persistentes en tu digestión, o sea, no estás estreñida o por el contrario tienes diarrea o tienes dolor abdominal intenso o de pronto estás con síntomas de gastritis o reflujo, aquí vale la pena abordar de forma muy importante el intestino. Vale la pena investigar qué está pasando contigo. ¿Tienes disbiosis? ¿Tienes de pronto un SIBO? ¿Tienes alguna bacteria o algún parásito de pronto que ni siquiera se ha buscado?
Y nuevamente no significa que el intestino sea la única causa de Hashimoto, ni que todas las personas necesiten el mismo protocolo, pero sí importa mucho los síntomas tuyos para definir cómo abordamos ese intestino. Si hacemos una dieta de eliminación, si llevas tal vez una alimentación antiinflamatoria, si necesitas probióticos, si necesitas de pronto algún tratamiento antibiótico, si necesitamos fortalecer esa recuperación, esa reparación intestinal, de pronto con algunos suplementos. Son diferentes cosas que sí o sí vale la pena abordar. La siguiente pieza te hablaría de el sueño y la recuperación. Y el sueño yo siento que es algo que subestimamos mucho, pero a mí me gusta decirle a mis pacientes que quiero que duermas y descanses como si te estuvieran pagando por hacerlo, ¿sí? Porque tú puedes estar comiendo perfectamente, tú puedes estar tomándote los suplementos correctos para tu caso, puedes estar haciendo ejercicio, pero si tú estás durmiendo mal y lo estás haciendo de manera sostenida y constante, tu cuerpo no se está recuperando bien. Y no te estoy diciendo que tal vez dormir una mala noche vaya a empeorar automáticamente tu Hashimoto, pero cuando uno no duerme bien, al otro día lo siente, ¿sí? Y es que el sueño afecta todo, afecta cómo te sientes, afecta tu energía, afecta tu apetito, afecta tu capacidad de concentrarte, tu capacidad de recuperación, hasta tu genio y muchos otros procesos. Entonces, muchas mujeres me dicen, sé que debería dormir más, pero es que tengo muchas cosas por hacer, tengo que terminar el trabajo en la noche y yo lo entiendo. Y tal vez a veces ni siquiera es como una cuestión solamente de acostarte más temprano, es de ponerte unos límites que tú sabes que tienes que poner por tu salud y aún no los has puesto, ¿sí? Porque estás poniendo como prioridad otras cosas tal vez por encima de dormir bien y de tu recuperación. Y necesitas dormir, o sea, dormir bien no es perder el tiempo, es una necesidad que tiene tu cuerpo para repararse. Y si tú tal vez tienes problemas persistentes de sueño y te estás acostando tarde y te levantas temprano y sientes que te estás levantando cansada y que no dormiste bien o que no descansaste, esto sin duda es algo que es clave como una de esas piezas de tu rompecabezas. La siguiente pieza tal vez sería el estrés y tu sistema nervioso. Y no significa que tengas Hashimoto porque estás estresada. Tengo, de hecho, un video sobre eso. Pero no puedo negarte que vivir durante meses o tal vez años manejando mal tu estrés, eso sin duda afecta cómo te sientes. Y cuando hablamos de estrés, no solamente me refiero a que te sientas estresada por algo, son las señales que mantienen estresado a tu cuerpo. Por ejemplo, dormir poco es una señal de estrés para tu cuerpo. Comer mal, comer muy poco o comer una alimentación de pronto que te inflama, son cosas que que estresan a tu cuerpo. Pero también, por ejemplo, vivir como en ese estado de alerta constante, sentir como que tienes que hacerlo todo, vivir una vida en la que tú sientes que no eres feliz, que de pronto vives de pelea constante con tu pareja, con tus hijos, con tu jefe, con un trabajo de pronto que ni siquiera te llena y vives una vida demasiado monótona donde no sientes alegría ni emoción por absolutamente nada, eso también genera mucho estrés. Y no es un estrés que tú sientas, es un estrés que sin duda siente tu cuerpo y que afecta incluso cómo funciona. Y manejar el estrés es más allá de relájate, ¿sí? Aquí me refiero a preguntarte tal vez en el día y cómo está en tu vida en sí, si tienes momentos de descanso, si tienes tal vez oportunidades para recuperarte, para estar contigo, para hacer cosas que te gustan, que te llenen, que te hagan feliz, porque también eso puede ser una pieza que merezca atención. Y pasamos a la siguiente pieza, que es tal vez el metabolismo e incluso el movimiento y el ejercicio. Porque aquí podríamos hablar de cosas como lo es la actividad física. Estás realmente caminando lo suficiente, estás
entrenando fuerza y construyendo músculo, cómo está tu masa muscular, cómo estás comiendo, cómo está manejando tu cuerpo la glucosa y la insulina. Y esto es especialmente válido sobre todo en personas que tienen problemas para perder peso, que tienen una resistencia a la insulina. Y tal vez te preguntas, bueno, es que estoy haciendo todo bien, o sea, estoy comiendo muy poco, estoy en déficit calórico, hago ejercicio y aún así no pierdo peso. Aquí vale la pena mirar si lo que tienes es una resistencia a la insulina y de pronto la señal metabólica no es la correcta. Y por eso la solución tal vez no es comer menos y entrenar más. Recuerda que en mujeres con Hashimoto, y yo creo que vale la pena hacer un video sobre esto, coméntame incluso aquí en los comentarios si te gustaría que habláramos de eso. La solución no es comer menos y entrenar más. Aquí tú necesitas enviarle a tu cuerpo señales correctas de alimentación y de nutrición para que tu cuerpo deje de pensar que está en modo supervivencia y empiece a soltar grasa. Y eso tiene mucho que ver con la forma en la que tú estás comiendo, qué tantos picos de glucosa y de insulina se están liberando o se están produciendo en tu día a día con tu alimentación y empezar a abordarlo desde ahí. Y la siguiente pieza tal vez sería mirar más allá del Hashimoto, porque no todo lo que te pasa es Hashimoto. Tener un diagnóstico en sí nos puede ayudar a entender muchísimas cosas, pero no puede convertirse en una explicación automática para todo. O sea, si tú estás cansada, tienes que preguntarte ¿por qué? Claro que por supuesto hay que ver cómo está la función tiroidea, pero ¿será que no estás durmiendo bien, que estás estresada, que tienes alguna deficiencia nutricional? Muchas cosas. Sí, lo mismo si tienes niebla mental, lo mismo si no estás logrando perder peso. Entonces, aquí yo te invito a que tengas la compañía de alguien, un profesional, un médico, que logre abordar todas esas piezas de ese rompecabezas. Tu Hashimoto no se va a mejorar solamente comiendo bien. Seguramente gran parte de tus síntomas van a mejorar si tú llevas una alimentación correcta. Pero realmente recuperar tu energía, recuperar tu vida y las riendas de tu vida merece acompañar y lograr entender todas esas piezas que te acabo de mencionar. Y tal vez la pieza más importante es que no todas las mujeres necesitan lo mismo. Y quiero que este tal vez sea el mensaje más importante de este video, porque cuando tú ves todas estas piezas juntas, tal vez estás pensando como, Dios mío, entonces ahora tengo que arreglar mi tiroides, mi alimentación, mi intestino, mis nutrientes, mi estrés, dormir mejor, mi sueño, mi metabolismo, todo. Y la respuesta es sí, pero no necesariamente ese es el objetivo para todas. Tú necesitas entender cuáles son las raíces de tu enfermedad y a partir de ahí hacer un plan para tratarlo, para abordar precisamente todas esas piezas del rompecabezas. Pero el objetivo real es identificar qué es lo que realmente necesita tu atención y sobre todo entender que no existe una única solución mágica tal vez para tu Hashimoto. Entonces, si tú tienes Hashimoto, quiero que entiendas que hay gran parte de piezas que hacen parte de un rompecabezas, donde la función de tu tiroides es una pieza, tu alimentación, tu estrés, tus nutrientes, tu sueño, tu salud digestiva, tu metabolismo, el movimiento, el ejercicio. Y también entender que no todas las piezas tienen el mismo peso en cada una de las personas. Aquí se trata de entender tu propio rompecabezas y quizá muchas veces para sentirte mejor no necesitas hacer más, necesitas hacer las cosas correctas para ti. Y me gustaría y me encantaría que me cuentes en los comentarios cuál de esas piezas sientes tú hoy que tiene más impacto o más peso en cómo te sientes. Si tal vez es la alimentación, si es el sueño, si es el estrés, si es la digestión, si es el peso. Porque en los próximos videos quiero empezar a hablar de cosas que realmente tú puedas aplicar a tu caso personal. Y para saber qué necesitas, me gustaría leerte en los comentarios. Y ojalá que pudiera ser muy específica, porque quiero abordar en los videos los problemas que realmente tienen las mujeres con Hashimoto y que cuestan mucho todos los días. Y si aún no te has suscrito al canal,
te invito a que te suscribas y recuerda que entender tu cuerpo es precisamente el primer paso para volver a sentirte tú.